de la herramienta Inkwriter. Se trata de una herramienta para crear narraciones digitales interactivas, de manera que el lector puede interactuar con las distintas opciones al estilo de Elige tu propia aventura y vaya recreando él su propia historia. Para acceder a ello tenéis que poner en vuestro navegador inkelstudios.com y accederéis a esta página que estamos viendo. En ella vemos narrativas que han traspasado el texto y que, conjugando elementos de otras herramientas como Unity, han conseguido dar vida a las narrativas y lo han convertido en juegos, que de hecho son integrados en plataformas como Steam o incluso la App Store. Cada una de ellas las podéis ir viendo aquí, como es la de La Vuelta al Mundo en 80 días y Sorcery. Igualmente, a nivel educativo se puede introducir perfectamente en el aula, ya sea por parte del docente para crear contenidos muy al estilo de las líneas del tiempo, pero de una manera más lúdica y motivadora, o incluso los alumnos crear sus propias historias, con lo que tienen que lidiar con, tanto aparte de desarrollar la competencia digital y la lingüística y comunicativa, tienen que lidiar con diferentes estrategias para que su historia tenga sentido. Y tiene un punto a favor, y es que además introduce elementos de programación como son las condiciones lógicas para cuando se desarrollan historias un poquito más complejas, y puede ser una primera aproximación a esa competencia robótica. Como veis, hay varias historias ya creadas que podéis, que recomiendo que les echéis un vistazo a todas para poder ver hasta dónde se puede llegar con esta herramienta. Nosotros descendemos hasta que pone Inkwriter y accedemos a ella. A partir de aquí ya podéis empezar. Os recomiendo que os registréis, porque es lo que permite grabar las historias, que se van grabando automáticamente cada cierto tiempo, y porque permite compartirlas. Además es una herramienta que te permite convertir tu historia en un ebook, que incluso se puede descargar en Kindle, o incluso ponerte en contacto con desarrolladores de videojuegos para saber si se puede llevar a cabo. Nosotros vamos a empezar directamente creando la historia. Y accedemos a una que ya tenía creada. Podéis ver la historia. Yo he cambiado el título, que lo podéis editar vosotros mismos, incluso podéis ponerlo en negrita y en itálica con el menú lateral de la izquierda. Tenéis que poner el nombre del autor y ya empezáis. Aquí empieza la sección 1, que es lo que equivale a los capítulos, y nosotros vamos añadiendo texto. Para empezar, empezad añadiendo este texto y vais añadiendo tantas opciones como queráis. Según las opciones que vais añadiendo, esto va cambiando, estas letras en roja. Yo he introducido 3 opciones. ¿Cómo lo vería un lector? Pues le damos a Read para que lo viera. Vería el título, por quién está escrito y cómo empieza el texto. Y aquí ya podría ir eligiendo. Yo he rellenado solo la primera de las opciones para hacer la demostración. Y he añadido una segunda sección, que la añadís con el más. He añadido una imagen, que la añadís con el cuadrito que hay aquí. Os pide una dirección. Yo he puesto la dirección de la imagen. Y he ido añadiendo más texto. Llegados a este punto tenemos varias opciones. Podemos seguir añadiendo opciones, seguir añadiendo texto, porque queremos que sea más largo el texto hasta llegar a las opciones, añadir las opciones como hemos hecho en el primer caso, o bien unirlo con un párrafo existente. Esto puede ser muy útil, por ejemplo, si estáis en la parte final del libro y se desencadena en que el personaje tiene que morir. Entonces, imaginaros, se muere cayéndose a un pozo. Pues a lo mejor hay varios posibles finales, pero todos desembocan en el pozo. Entonces aquí lo uniríais a aquel final donde pusisteis que caía el pozo. Entonces solo tenéis que poner ese final una vez y vais uniéndolo. Tendríais que darle aquí y aquí elegir el párrafo donde estuviera escrito esa muerte. Tenemos además otras opciones, que es añadir marcadores. Esto ya es para cuando son historias mucho más complicadas, tanto que el creador de la historia necesita tener unos avisos, unos marcadores para saber por dónde se desarrolla la historia, y en función del lector lo que va seleccionando en todas las opciones que ponemos, pueda haber distintas circunstancias en la historia. Por ejemplo, que coge la primera opción. Nosotros aquí escribimos lo que queramos.
Hay opciones también que ya no solo es poner el nombre que nos interesa a nosotros tener en cuenta, sino que utilizando una terminología y unos símbolos específicos podemos desarrollar nuevas condiciones. Los marcadores siempre, ya he puesto este marcador, siempre están relacionados con las condiciones, que son esto de aquí de if. En estas condiciones, en función de dónde lo insertas, te da la opción de que se cumpla una condición. Siempre que se cumpla el marcador que hemos puesto, siempre que haya elegido la primera opción y que no haya pasado esta otra cosa de otro marcador que hayamos puesto, sucederá algo. Sucederá la opción que vamos a poner a continuación. Porque ¿qué puede ser? Por ejemplo, esto también puede repetirse. Igual que hemos puesto aquí primera opción, podemos también poner que la primera opción es falsa para que esto solo suceda una vez y no esté todo el tiempo repitiéndose. Esto ocurre muchas veces cuando, si por ejemplo, cuando lo juntamos a un párrafo existente, imaginaros que este es el que yo quiero poner, te dice que creas un loop. Un loop es como un círculo vicioso, es decir, vuelve a ese primer párrafo y todo vuelve a desarrollarse igual. Y esto no dejaría de pasar si no tuviéramos que poner en algún momento que ese loop se repita solo hasta cierto momento. Para eso utilizamos los marcadores y las condiciones. Con esto es lo más básico y lo más importante de esta herramienta. Igual que lo podemos ver aquí y que igualmente lo podemos ver en bonito, en el formato RID, tenemos la opción de verlo como un mapa conceptual. Cuando la historia es muy intrincada, viene muy bien saber de dónde parte cada cosa. Es como el árbol genealógico de la historia. Saber de dónde vienen todos los pasos y a dónde vuelven en el caso, pues eso de que haya un mismo final para dos opciones diferentes. Y tenemos también los contenidos, que es de una manera más lineal, vamos viendo todo lo que tienen las secciones. Espero que con esto os quede claro cómo funciona la aplicación y os recomiendo que la utilicéis porque es muy útil. Luego ya podríais, si estuviéramos registrados, podríais compartirla en esta función porque la tendríamos grabado y podéis compartirlo a través de un link. Muchas gracias a todos.